¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Bien, profe, gracias. ¿Y Qué usted? bueno, qué bueno. Bien, bien, gracias. Muy amable. Gracias. Pues aquí, ¿qué tal el frío por ahí? ¿Todo tranquilo? ¿O no hay frío? No, sí está medio pesado el frío. A ver, ¿cuántos hay? 20. De 40 a la mitad. ¿Qué onda? ¿Van a ir al Zócalo? A ver al tirano. No, profesor. ¿Eh? No. ¿No van a ir a ver al tirano? Todavía por el COVID. No, profe. No, profe. No, profe, aún no es propio. Hay que. Se le va a pasar solo el tirano entonces. Con su primer informe. ¿A poco no es un tirano? El rey de México. Entiéndase mi sarcasmo, diría por ahí un periodista. Bien, pues, vamos a ver cuántos hay. 25. Bien. Como hemos estado revisando, pues me estoy deteniendo mucho en esta parte porque es muy importante, tener claro, más que entender es tener claro, ¿eh? Porque somos seres pensantes y por consecuencia, pues entendemos. Porque está mal dicho cuando dice uno, ¿entendiste? Eso es parte como que ofensivo, ¿no? Entonces lo que se dice es, ¿me expliqué? Entonces es lo que estoy buscando, explicarme. Y dentro de ese contexto de explicarme es mostrar
Lo que revisamos en el capítulo, digo, en el primer ordinario y el segundo ordinario, la parte teórica de un sistema experimental, de un dispositivo, llamémosle así, pero básicamente lo que estamos revisando ahorita es una componente. Ustedes bien saben que un dispositivo es un conjunto, un dispositivo como tal, dígase un celular, un celular, sí. Si ustedes se van revisando el celular, pues van a encontrar muchos chunches que están al interior, que se les puede clasificar también como componentes. Cada parte de lo que tiene un dispositivo al interior son componentes que sirven. Cada uno de sus componentes cumple, ¿cómo decir?, un objetivo. O juega un papel, pues. Juega un papel. Y el papel que juega, pues es para el funcionamiento del dispositivo como un todo, dígase celular, dígase otro componente. Entonces, las componentes que conforman un dispositivo, pues es como les dije, les comenté en la clase pasada, que tienen esas componentes. Vean la transparencia en la parte inferior. Esas componentes está compuesto por estos chunches que están abajo, los diseños. Cada uno de esos componentes juega un papel importante. ¿Y qué papel juega? Puede ser un transistor de efecto de campo, un diodo Schottky, un guía de onda, o mismo un sensor, o la antena receptora. Porque nosotros tenemos en mi dispositivo, para cuando me llega el Wi-Fi, ¿qué es lo que tengo? Es una antena receptora. Y cuando tú dices, oye, no tengo datos, pásame señal, ¿no? Entonces tú a la vez puedes utilizarlo como una antena emisora para que el compa que te está pidiendo Wi-Fi o Wi-Fi, como le llamen, o señal, se pueda conectar a tu dispositivo. Entonces, para tener una componente, pues esta componente están diseñados por estos diseños que les estoy mostrando. Y estos diseños particularizamos entonces. Particularizamos una componente. Como lo están viendo aquí, que es una microcinta. No vamos a hablar de todos los componentes, no vamos a hablar de un transistor de efecto de campo, un diodo Schottky en particular, o que un guía de onda, no. Simplemente lo que con esto que les estoy mostrando, de esta microcinta, puede uno generalizar, bueno, cómo se estudian, o cómo se fabrican, o cómo se lleva a cabo un estudio utilizando una componente, o diseñando, cómo puedo diseñar una componente el cual juega un papel importante en mi dispositivo. ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo se llevó a cabo para poderlo optimizar? O para poderlo fabricar. Obviamente, para fabricarlo primero tienes el diseño. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas? Primero se van al diseño. ¿Y del diseño qué hacen? Utilizan software.
un software y empiezan a optimizar jugando los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Unas propiedades físicas que son del material, como es el sustrato dieléctrico, la cinta conductora, el plano de tierra. En esta línea de microcinta, pues el plano de tierra es un metal. Luego tengo un sustrato dieléctrico que tiene propiedades físicas y es epsilon sub R. Es una propiedad física. Es propiedad física, tiene que ver con de cómo está fabricado ese sustrato dieléctrico. Esa es la propiedad física. ¿Cómo está fabricado? Y obviamente tiene que ver también del cómo está fabricado y para qué sirve. Se mide ese sustrato dieléctrico y se dice, mira, ese sustrato eléctrico tiene ciertas propiedades físicas. ¿Es una propiedad física cuál es? Pues epsilon sub R, que es la permitividad relativa. Ahora, ya que diseño mi dispositivo, como está en la parte izquierda, el dibujo en blanco y negro, ese es el diseño. Después yo me voy, hagan de cuenta que el que está del lado derecho, de naranja, el plano de tierra, y naranja la microcinta, y verde el sustrato dieléctrico, hagan de cuenta que es una foto de algo ya fabricado. Entonces dice, bueno, ya lo fabriqué, ¿y luego qué? ¿Ya lo optimizaste? Es decir, ¿qué quiere decir optimizar? Optimizar quiere decir tener la mejor respuesta física de ese dispositivo como un todo, o de esa componente. La mejor respuesta. Y la mejor respuesta, ¿qué es lo que me está llevando para obtener esa mejor respuesta? ¿Qué tengo que jugar para optimizarlo? Nomás poner un metal abajo, luego poner ahí una embarrada ahí de sustrato dieléctrico y arriba una cinta conductora, y ya, y lo mido y a ver qué. Tenemos que explicar por qué están pasando las cosas. Si no quisieron revisar lo que les di de teoría en el primer ordinario y el segundo ordinario, yo no puedo hacer más, porque esto va avanzando, va avanzando. Porque después le van a preguntar, a ver, ¿cómo funciona cuando tú lo sometes a un campo electromagnético ese dispositivo? ¿Cómo se comporta el campo eléctrico y cómo se comporta el campo magnético? Entonces tú tienes que saber las ecuaciones de Maxwell que vimos en el segundo ordinario para poder explicar lo que te están preguntando. Tú como ingeniero debes de saber. Debes de saber. No nomás hacer el dispositivo, órale, ahí está, encargado, ya hice lo que me pidió y lo demás no me interesa. No, esa es tu chamba. Dijo, también uno qué es lo que anda buscando uno, ¿no? Como les he comentado, ¿no? Ahora vamos. Dice, aquí muy importante en lo que tengo en el lado derecho, son los parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? W, T, H, L. Son las dimensiones del dispositivo o de la componente esta. Vamos a llamarle dispositivo. Entonces, lo que les decía hace un momento. ¿Cómo se comporta cuando tú lo sometes a un campo? Lo perturbas, se dice, cuando tú le aplicas una diferencia de potencial.
Cuando tú lo sometes a una diferencia de potencia, quiere decir que le apliques una corriente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se comportan los campos electromagnéticos? Y aquí el autor nos dice cómo va evolucionando a partir de una línea coaxial con sus diferentes etapas hasta el final. El último que tengo, la imagen del lado derecho, en la parte inferior, y me lleva aquí a lo que estoy mostrando aquí en esta imagen. Ahí está el dispositivo. ¿Cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos cuando yo les someto a una diferencia de potencial? O sea, solo acuérdense de la varilla ese que les ponía ya, ¿cómo se llama la ecuación? Esto que Ampere. ¿Se acuerdan de la varilla? Tengo una varilla, le aplico una diferencia de potencial a esa varilla automáticamente me va a generar un campo eléctrico, y al generarse un campo eléctrico me genera un campo magnético, porque va a estar fluyendo electrones sobre la varilla. Tal que el campo magnético va a ser perpendicular al campo eléctrico. Entonces, veamos ese dispositivo también. Si tú lo sometes a una diferencia de potencial, pues vas a tener la corriente. Vean nada más cómo es el largo L. Vean además un pedacito. Por eso revisamos la línea coaxial con las condiciones iniciales, y luego cuando vimos las ecuaciones de Maxwell, también revisamos las condiciones iniciales. ¿Para qué? Para la validez de los sistemas que tenemos que estudiar utilizando ecuaciones de Maxwell. Porque las condiciones iniciales juegan un papel importante para estudiar un sistema de interés. Las ecuaciones tienen que tener una validez para poder estudiar esto. Bien. Ahí está el sistema, cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos. Luego nos dice, a ver, ya tienes tu dispositivo, ya lo sometiste a un campo eléctrico y magnético. ¿Y luego qué? Ya lo hice, ya lo puse, ya está sometido a un campo electromagnético. Y luego, los parámetros importantes, dos propiedades importantes para este tipo de sistema que tenemos que entender y estudiar, que es la velocidad de propagación y ¿quién más? Y la impedancia característica. Son los dos parámetros, dos propiedades, dice, de las microcintas de mayor importancia para los diseñadores de circuitos de radiofrecuencia. Ellos evocan esos dos parámetros, dos propiedades. Pero estas propiedades son importantes para cada uno de los sistemas que debo de tener. Es decir, para cada uno de estas dos propiedades, ¿qué protagonistas o qué autores o qué actores, juegan un papel importante? Tenemos, vean ahí, la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz entre la raíz cuadrada de ¿quién? De la constante dieléctrica efectiva. La constante dieléctrica efectiva. Ahora, ¿quién es la constante dieléctrica efectiva? Vean, epsilon R, la constante dieléctrica. Ahí está. ¿Y qué tiene que ver ese sustrato dieléctrico? Que tiene una propiedad física, que es epsilon R, constante dieléctrica relativa.
Son las propiedades físicas del material. ¿Cómo está fabricado el material? Cada material, ¿cómo está hecho? Si es por ejemplo, normalmente los dieléctricos, ¿qué son? Están clasificados dentro de la familia de los aislantes. Pero no todos los materiales son aislantes al 100%. Tienen un mínimo de ciertas propiedades de conducción. Aparte de que se le clasifique dentro de las familias de los aislantes, se les considera como materiales dieléctricos porque tienen un mínimo de propiedades de conducción. Ya vimos en la tabla que siempre se los he puesto. Entonces, ¿y qué tiene que ver ahí epsilon sub R, el dieléctrico? Dice el profe, las propiedades del material, cómo está hecho, cómo está. Sí, por ejemplo, si es un polímero, cómo está ordenado el polímero, de qué está hecho el polímero, o quieres otro tipo de sustrato, vidrio, por ejemplo, cómo está fabricado el vidrio. El vidrio no tiene dislocaciones, es decir, la red cristalina está bien formada. ¿Está una red cristalina al 100% o tiene el 90% o tiene el 80% o tiene el 50%? Mal crecido el vidrio. Eso juega un papel importante para las propiedades dieléctricas. Y por ende, eso juega un papel importante para un dispositivo en sí, como esta línea de microcinta. Ahora, vean la velocidad de propagación, dice C entre la raíz de la constante dieléctrica efectiva. Obviamente, entonces C entre esa raíz de constante de epsilon sub R, pues va a bajar el valor de C. C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Va a bajar al dividirlo entre la raíz de la constante dieléctrica efectiva del sustrato, baja su valor. ¿Y ese valor quién es? Pues es la velocidad de propagación. Entonces, la velocidad de propagación en un sustrato, en un material dieléctrico, la velocidad de propagación, válgase la redundancia, que se propague sobre ese material dieléctrico. Normalmente ese material dieléctrico se va a propagar en el aire, pues a la velocidad de la luz. Obviamente que no haya que el medio no esté perturbado. Y tendríamos una que, pues la velocidad se propagaría, entre comillas, a la velocidad de la luz, si es en un medio sin obstáculos. Pero en este caso ya estamos considerando un medio con obstáculos, que es el sustrato dieléctrico. Yo le voy a incidir, digamos, veámoslo de esta manera. Yo le voy a incidir, por ejemplo, le incido aquí, así, por ejemplo, o le puedo incidir aquí por arriba. A ver, aquí voy a regresarme tantito. O le incido aquí donde está la cinta conductora. Al entrar en el medio, el haz o la diferencia de potencial, al entrar en el medio, disminuye su velocidad. La velocidad que trae inicialmente, la velocidad inicial, que la que trae inicialmente aquí, que es la velocidad de la luz, una vez que penetra aquí, ya no es velocidad de la luz, sino es velocidad de propagación, que tiene que ver, es atenuada, ¿por qué? Es menor, esa B sub P es menor que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque ya entró a un medio.
Y ese medio, y ese medio que tiene que ver con las propiedades físicas del material, va a atenuar la velocidad de la luz. Y al ser atenuado, por eso está aquí la raíz de la constante dieléctrica efectiva del sustrato, la atenúa. Entonces la velocidad que va viajando, la velocidad de la luz a la que va viajando el haz, cuando incide al sustrato, pues disminuye. Y esa es la velocidad de propagación. Un punto muy importante eso. Ahora dice aquí, la constante dieléctrica efectiva del sustrato es menor, dice, que la constante dieléctrica relativa. Ahí está, epsilon efectiva menor que epsilon sub r, porque algunas de las líneas de campo, fíjense, porque algunas líneas del campo se extienden fuera del sustrato. Aquí. ¿El sustrato quién es? A ver, vean la línea abajo. La línea abajo, ¿quién es? El plano de tierra. La línea abajo, el plano de tierra. Y la cinta conductora. Esta que está, si ven mi cursor. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ahí está. La cinta conductora es esta. Y esta es el plano de tierra. Ahí está. Plano de tierra. Y epsilon sub r es el dieléctrico. Observen lo que decía lo que dice epsilon efectivo menor que epsilon sub r, porque dice algunas de las líneas de campo se extienden fuera del sustrato. En estas se están extendiendo líneas del campo, se están extendiendo fuera del sustrato. Pregunto. ¿Alguien me contesta? ¿Alguien me puede contestar? En este dibujo, donde presento líneas de campo, se están extendiendo algunos que están fuera del sustrato o del dispositivo. ¿Tan complicada es la pregunta? Sí, sí, se están. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Cuáles son? ¿O me puedes señalar aquí en la figura que tengo? Son las dos líneas que están hacia arriba. ¿Qué líneas? ¿Sí? Pues nomás dime lo que está entre paréntesis, lo verde. Lo verde. Está fuera del sustrato, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Lo que está en la línea de microcinta, la que está arriba, esta, lo que compone esta y esta es el dispositivo, esto. Estas son líneas de campo que están fuera. Es lo que dice aquí. La constante dieléctrica efectiva es siempre menor que la constante dieléctrica relativa. Es decir, epsilon sub F menor que epsilon sub R. Porque algunas de las líneas de campo se extienden fuera del sustrato. Podemos decir entonces que la velocidad de propagación disminuye y es menor que la velocidad de la luz. Ahí está. Por eso, porque se pierde ahí información. Salen las líneas de campo fuera del sustrato.
que es lo que tenemos aquí arriba, lo que tengo marcado con verde. Y si ustedes pueden observar en la interfase de la línea de microcinta aquí, vean por ejemplo estos campos cómo se están comportando. Estos tres, y aquí cómo se distorsiona, son cuasi transversal eléctrico. No son transversal eléctrico al 100%. Tienen una cierta distorsión los campos electromagnéticos. Con la distorsión quiero decir que no son al 100% perpendiculares, como dice TEM, transversal eléctrico magnético. Bien. Ahora, la impedancia característica de la línea de microcinta está dada, obviamente está relacionado con quién, pues con la velocidad de propagación y con la capacitancia. C es la capacidad por unidad de longitud. Profe, perdón, yo no interrumpo, ¿está compartiendo pantalla? Es que no sé si es mi internet o... Sí, no, está bien, sí, gracias. Que moví como lo hice grande, luego lo hice pequeño, gracias por decirme. Entonces, observen, por ejemplo, la impedancia característica de la línea de la microcinta, Z sub 0. Para empezar, yo debo de saber lo anterior, la velocidad de propagación. Es decir, debo de conocer la constante dieléctrica efectiva del sustrato para poder conocer la línea de la impedancia característica. Porque la impedancia característica está en función de la velocidad de propagación y de la capacidad por unidad de longitud. Y todo esto está relacionado con ¿quién? Con la inductancia por unidad de longitud. Vean la ecuación 3.2. Y entonces aquí el autor se comienza ahí a excusar, pues porque no se excusa, sino que verdaderamente no es tan trivial estudiar, calcular, como dice aquí, desafortunadamente el cálculo no es simple, porque sé que es la capacidad por unidad de longitud y la velocidad de propagación son funciones de la geometría de la microcinta y la E efectiva, la constante de eléctrica efectiva. A ver, ¿por qué nos habla sobre la capacidad por unidad de longitud? ¿Por qué alguien me puede decir por qué nos habla, por qué mete esa variable C, perdón? La ecuación 3.2 mete la variable C. Dice, es la capacidad por unidad de longitud. ¿Por qué lo mete? C. La capacidad, pues es la capacitancia, pero ¿por qué lo mete? ¿Tienen una idea por qué lo meten? ¿Qué es cómo me describes la capacitancia? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Lo vimos. Lo vimos en el primer ordinario. ¿Qué es un capacitor? ¿No? Es como... Pues un capacitor puede guardar cierta carga No. pues Físicamente, eléctrica. ¿cómo está diseñado? Son dos placas paralelas. Exacto. Y tiene un espacio de separación, ¿no? Uh-huh. Ahora, regresemos pues. Aquí. Plano de tierra y cinta conductora. Los dos son metales. ¿No lo puedo ver como un capacitor?
¿Sí o no? No, sí, sí, sí. Ojo lo que contestas. No, sí. Ah, bueno, o sea, de que sí, de Exacto. que sí Tienes la tiene separación. razón. La separación es el sustrato dieléctrico. Por eso dice aquí, donde BP es la velocidad de propagación y C es la capacidad por unidad de longitud. Ahora, esa inductancia pues sale de la ecuación 1 sobre C. Bueno, y ahí el P, velocidad de propagación, hay que jugar con él un poco. Pero bueno, de ahí sale toda esta historia. No me está sacando nada de la manga, ni por arte de magia me está sacando cosas. Ojo, estamos revisando el diseño del dispositivo. ¿Qué materiales tenemos como plano de tierra y como cinta conductora? Dos metales. ¿Qué es el espacio que separa a ambos? Pues es el dieléctrico. Eso lo vimos. Ahora, ¿qué dice? Ahora aquí, como le decía, dice, el autor ahí dice, disculpa, dice, desafortunadamente el cálculo no es simple porque sé que es la capacitancia o la capacidad por unidad de longitud y la velocidad de propagación son funciones de la geometría. Dice, son funciones de la geometría de la microcinta. Ahí nos está diciendo, son funciones de la geometría de la microcinta. Ya vimos ahorita que la capacidad por unidad de longitud C, lo que ahorita acabamos de platicar con Guerrero, esa parte pues es un capacitor. Y tiene que ver, dice, son funciones de la geometría de la microcinta. ¿Cómo está diseñado? Son funciones, la geometría, dice, ¿cómo está diseñado esa microcinta? Y ahora dice ahí, y de la E efectiva, que es la constante dieléctrica efectiva del sustrato. ¿Ahí qué quiere decir? ¿Quién es la constante dieléctrica efectiva? Lo que nos dice aquí de la constante dieléctrica efectiva, porque lo que les comentaba hace un rato, dice que las líneas, hay una línea de campo que se extienden fuera del sustrato, cuando ya se perturba el dispositivo. Entonces dice, ojo lo que dice, estos problemas ya han sido analizados por muchos investigadores y tecnólogos. Vuelvo a repetir esta parte porque es muy interesante esta parte, por eso lo repito y por eso quiero que se entienda. Yo puedo avanzar corriendo, irme para otro capítulo y otro, y si no me explico, si no me doy a entender, o no, si no se entiende mi discurso, pues de nada valió darles una embarrada, como cuando aquellos pintores de brocha gorda, ¿no? Que tienen que darle varias pasadas a la pared para que quede chingón. Ese es el asunto. Pues están viendo, esta parte del tema que estamos revisando son gentes que, ¿quiénes se dedican a estudiar estos? Pues la gente que está, los grupos de investigación que tienen las empresas, las industrias de fabricación de dispositivos, porque eso les conviene a ellos en cuanto la tecnología está avanzando, pues es más lana para ellos, lo que les comentaba en la clase pasada. Cuando nos venden un celular último modelo, pues ¿qué hicieron? Pues optimizaron tantito en una de las componentes, optimizaron, bien sea el software, bien sea una de las componentes del dispositivo. ¿Qué hicieron? Pues metieron otro material que es más óptimo. Eso hicieron nada más. Y nos los venden. ¿Cómo nos los venden? Carísimos. ¿Por qué? Porque la tecnología es cara.
Ahora, si le meten nanomateriales o materiales que son caros, no es con mucho más razón. Vean cuánto cuesta un iPhone, ¿no? De esos últimos modelos, cuánto cuesta un Samsung, que son los que más o menos están en la competencia. Es carísimos. Bueno, pues quien tiene lana, pues bravo por ellos, ¿no? Pero cuando uno está jodido. Yo cuando estaba yo yo cuando regresé del extranjero a México, yo trabajé en la UAM Iztapalapa, y cuando comencé a dar clases, a mí no me gustaba el celular. No me gustaba el celular para nada. De hecho, no. Si ando sin celular, mucho mejor, nadie me molesta. Pero uno se acostumbra. A veces mucho no podemos vivir sin celular. Se nos va el internet, parece que nos estamos muriendo, ¿no? ¿O no? Se nos va el internet y, ¡újole! En lugar que uno diga, voy a descansar un ratito. Bien, pues estos parámetros, todo este estudio, los tecnólogos, más que nada las empresas que están en la vanguardia con las tecnologías, yo estoy hablando de celulares porque es lo que más se marca. Pues se pusieron a jugar y se dieron cuenta, pues es lana para ellos. Dice, bueno, ellos se dieron cuenta al estar estudiando esas cosas, estos componentes, pues se dieron cuenta, pues los parámetros importantes que hay que trabajar es esto. Ya no te compliques la vida. Estos parámetros, el ancho de la microcinta y la altura o el espesor H del dieléctrico. Esos dos se dedicaron, pero obviamente estaban utilizando así, o sea, a esos dos se evocaron, pero obviamente hay más atrás, lo que les estoy comentando hace un momento. Los materiales dieléctricos juegan un papel importante. No es lo mismo que tengas ahí un material tú pones un metal abajo de plano de tierra, pones un pedazo de madera, que también es un dieléctrico, y pones arriba una microcinta, otro metal, pedazo de madera. Ahora, vas a jugar esas W y H, H que es el pedazo de madera, el espesor. Ahora pones otro material, teflón, que es el teflón, es el material, digamos, más aislante que se tiene. No vas a tener la misma respuesta. Bájate un poquito. Utiliza, por ejemplo, ¿qué puedes utilizar? Otro dieléctrico que utilices. Un polímero, por ejemplo. Algún otro material. Pero aquí la gente no va a estar utilizando que cualquier material que se le ponga enfrente. No. Pues es lana, no pueden estar perdiendo tiempo, no pueden estar invirtiendo en materiales que no valen la pena. Hacen un estudio primero del material que van a utilizar. Caracterizan primero el material, el dieléctrico. El dieléctrico tiene estas propiedades y voy a utilizarlo para esto. Entonces, lo que decía en la literatura, creo que me brinqué, aquí lo que decía, cuarzo, alúmina, zafiro y otro que se llama titanato de magnesio, son sustratos que utilizan como dieléctricos. Ahí dice fibra de vidrio, epoxi, teflón, y más tarde cuarzo, alúmina, zafiro, son
materiales dieléctricos. O sea, más tarde decir, yo ahorita en mis investigaciones estoy utilizando cuarzo como sustrato, cuarzo como sustrato, o sea, tiene propiedades, pero yo los utilizo para otras cosas. O zafiro, también utilizo zafiro como sustrato. Como son dieléctricos, sobre él deposito nanomaterial. El nanomaterial que yo estudio es lo que compone el papel que juega la cinta conductora. Hay que cambiarle también sus materiales, hay que poner materiales que tengan una mejor respuesta en altas frecuencias, por ejemplo. Entonces, muy importante esa parte. Entonces, dice aquí estas gentes, aquí ellos evocaron, por ejemplo, jugar, dice, en términos de W, la razón de W entre H. Sí, pero también debes de prestar atención. W, que es el ancho del dieléctrico, pues utilice su material que sea perfectamente conductor, porque si utilizas un semiconductor, pues no va a funcionar igual. H es el espesor del dieléctrico. Tienes que utilizar lo último que estás llevando, lo último que ha salido en nanomateriales emergentes, lo último que está saliendo. Eso vas a utilizar. No vas a utilizar cualquier material ahí y estar jugando. Digo, aquí no lo mencionan tanto, pero es obvio que tienes que considerar esos materiales. Bien, pues. Y bueno, ahí dice, y una vez que ya tú tienes los materiales, obviamente tienes que, a lo que voy es que tienes que utilizar materiales que sean de última, lo último que se está investigando en nanomateriales, y después que tú ya consideras eso, pues que hay que jugar esas dimensiones de depósito. El ancho W, que es el material conductor en la superficie, y el H, que es el espesor dieléctrico. Entonces, juegas esa razón, y hay dos maneras de jugarlo, para microcintas anchas y microcintas finas, y te pone dos condiciones, la razón de W sobre H mayor que 1, y la razón de W sobre H menor que 2. Hasta ahí la gente, pues estaba, ¿no? Jugaba con eso. Se dio cuenta que esos parámetros eran muy importantes jugarlos. Y es lo que hace la gente. Cada vez que aparecen nuevos materiales, pues hay que recalcular con nuevos materiales que hay en el mercado o nuevos materiales que se están descubriendo. Hay que volver a recalcular para ver si tenemos una mejor respuesta en esa componente del dispositivo. Luego dice, sigue la literatura, lo que les comentaba en la clase pasada, ¿qué dice? No, pues hubo un personaje por ahí que se dio cuenta, que expuso algo que a él le prestó mucha atención, y él que dedujo analíticamente unas ecuaciones, dice que tenían una respuesta que daban una exactitud del orden del 1%. Entonces, se dedicaron entonces, ahí están las expresiones que yo les vengo describiendo, las dos, la impedancia característica y la velocidad de propagación. Y ahí está lo que tiene, lo que le decía, donde ve la impedancia característica, donde ve su P, que es la velocidad de propagación, C, la capacidad por unidad de longitud, y I es la inductancia por unidad de longitud. Donde la V sub P es la velocidad de propagación, C es la velocidad de la luz, y E efectiva es la constante dieléctrica efectiva del sustrato. E efectiva es menor epsilon sub R, donde epsilon efectiva es la constante dieléctrica efectiva del sustrato y es siempre menor que E sub R, epsilon sub R. B sub P disminuye y es menor que la velocidad de la luz, es decir, que B sub P es menor que C. Y esto depende mucho del
Sustrato dieléctrico. Las propiedades físicas del sustrato dieléctrico. Entonces, pues la gente, fíjense, yo he tratado de buscar en la literatura esta relación de cómo los fueron sacando. No lo dan ya como un todo a la ecuación esta, lo dan que esa es la neta, pues. ¿Quieres encontrar tu impedancia característica? Obviamente tienes un parámetro arriba, le ponen 60 y abajo la raíz cuadrada de toda esa ecuación por el logaritmo de esa expresión. Es como encuentran la impedancia característica. Hay que hacer un programita. Hay que escribir un programita donde metamos epsilon sub r, h, w, y órale, y a correrlo y ver cuánto sale la impedancia característica para esos materiales que estamos considerando. Epsilon sub r es la propiedad física, es que es la que epsilon sub r es la constante dieléctrica relativa y es la que hay que jugar, que es una propiedad física del material. H pues es el espesor del dieléctrico, W es el ancho de la microcinta, y órale, y hacemos el calculito para ver. Hay que hacerlo, hay que expresar esto para Z sub 0, hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo. Las ecuaciones que se muestran a continuación son consideradas las mejores en la actualidad, dice, lo que les estoy enseñando. Y ahora, las de análisis dan Z sub 0 conociendo W sub H y epsilon sub R, pues ahí está. Bien. Ahora, ¿qué nos sale cuando digamos W sub H, la razón de W sub H sea menor que 1? Pues tenemos la ecuación 3.3. Donde E efectiva, pues tiene esa expresión, las 3,4. Ahora volteamos. Ahora la razón va a ser mayor que 1. La razón de W entre H mayor que 1. ¿Y qué tenemos? Pues Z sub 0, tenemos la ecuación 3.5. Donde E efectiva, que es la ecuación, cómo se comporta la ecuación 3.6. Vean que la ecuación 3.6 es prácticamente lo mismo que la ecuación 3.4, menos, excepto quitándole más 0.04 por 1 menos W entre H todo al cuadrado. O sea, aquí le quitamos lo que tiene a la derecha, el segundo término de la ecuación 3.4 y es la ecuación 3.6. Entonces dice las ecuaciones de síntesis de Hammerstadt para W sub H, W entre H en términos de Z sub 0 y epsilon sub R son, es decir, para W entre H menor que 2, tenemos, ahí está la expresión, W entre H hay que jugar con él, que es la ecuación 3.7. Ahora, si lo hizo para menor, pues lo voy a hacer para menor y ver qué resulta. Se ponen a jugar con estas condiciones. Primero, muy bien, primero le dice, la razón de W sub H es menor que 1. ¿Sí? Ahora lo hago, a ver, ¿qué me sale W entre H mayor que 1? Y ahí está. Pero ahora toca un punto, dice, las ecuaciones de síntesis para W sub H en términos de Z sub 0 y epsilon sub R son, es decir, para W entre H menor que 2, y eso hace un análisis y sale esa parte, la ecuación 3.7. Pero si hice esa razón, lo consideré menor que 2, pues ahora lo considero mayor que 2 y ver qué me sale. Este tipo de análisis que está haciendo, ¿por qué lo hace? Porque está revisando cuáles son las mejores condiciones de optimización.
Es lo que hace la gente que está jugando, que trabaja en las empresas estas, digo, los que se dedican a la investigación jugando con los materiales para nuevos componentes, porque no crea que lo hacen más al y se va. Por eso tienen excelentes respuestas a sus dispositivos. Y bien, también se empiezan a meter, chequen muy bien, por ejemplo, esta gráfica que les estoy presentando, la 3.4, la impedancia, que es en ohms, contra la razón de W entre H para distintas constantes dieléctricas. Fíjense, distintas constantes dieléctricas, ¿qué quiere decir? Diferentes materiales que tienen que ver con epsilon sub R. Mantiene la W, el ancho de ¿quién? De la microcinta, y H, que es el espesor del dieléctrico, los mantiene iguales. O sea, la razón es igual, simplemente, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? El material. Porque dice distintas constantes dieléctricas. Entonces agarra, por ejemplo, agarra madera, agarra teflón, agarra otra cosa, y órale. Y va viendo cuál es el que tiene la mejor respuesta. Es lo que les vengo comentando, cómo se hace el estudio, cómo se lleva a cabo el análisis y el estudio. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No, es para ver cuál tiene la mejor optimización y mejor respuesta. Entonces dice, aquí dice, este personaje dice que para epsilon sub R menor que 16, epsilon sub R menor que 16, vean ahí epsilon sub R. El error relativo máximo es menor que 0.5% para W entre H mayor que 0.5. Para W entre H menor que 20, el error es menor que 0.8%. Bueno, dice, en la figura que está abajo, se muestra cómo la relación W entre H afecta a Z sub 0, que es la impedancia característica para diferentes dieléctricos. Chequen, revisen cómo se comporta cada una de las gráficas. Epsilon sub R es igual a 2.55, epsilon sub R igual a 4.8 y epsilon sub R igual a 10. Y dice ahí como epoxi, fibra de vidrio, que es epsilon sub R 4.8 y teflón, fibra de vidrio, epsilon sub R 2.55. Como les decía hace un rato, agarra teflón y agarra fibra de vidrio, o puede haber puesto madera y compara. Mostramos estos materiales porque son comunes en la construcción de circuitos con microcintas. Ojo, lo que les estoy comentando. Es muy importante la interpretación de esta gráfica, porque me está describiendo qué papel juega los diferentes dieléctricos. Y cómo vemos el comportamiento de la impedancia contra la razón de W entre H. Ojo. Tienen que revisen esto. Esta ecuación hacen un calculito. Hacen un cálculo para
Entonces, chicos, tarea. Impedancia característica, Z sub 0. La W, el eje de la Y de esta gráfica es la impedancia. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ok. Sí, profe. El eje de la Y es la impedancia. W entre H es el eje de las X. Vean acá. Yo tengo la impedancia característica Z sub 0. Hay que tomar, a ver, cada uno va a tomar 3 materiales y va a comparar. Es una tarea. ¿Qué material quiere? Pues agarre teflón, madera, vidrio y ya. ¿Cuál es E sub R? E sub R, ¿cuál es? Pues la propiedad física del material. Epsilon sub R. La constante que dieléctrica relativa. Epsilon sub R. Pues ese mismo material, ustedes van a hacer cuánto vale H y cuánto vale W. ¿Qué quieren depositar? En este caso, agarran el material y ¿qué van a poner? Pues el mismo material, van a poner un plano de tierra, pues no dice aquí qué características tiene que ser el material, nomás es el ancho, el espesor y el ancho de la cinta conductora y H, que es el espesor. Son 2 parámetros, el que tú quieras poner. El que sí va a cambiar es para epsilon sub R. Hacen el calculito. Y les tiene que dar, cada quien va a usar 3 materiales distintos. ¿De dónde? ¿Cuáles son los materiales? Pues de la tabla que les he mostrado siempre y a cada rato. Esta tabla, ahí están los dieléctricos, ahí está epsilon sub R. ¿Qué quieres agarrar? Ah, pues me agarro mica, me agarro papel y me agarro hule, por ejemplo. 2.5, porque el otro vale 3 y hule 3 y papel 3, pues es lo mismo. Entonces me agarro, aunque la tangente de pérdidas es distinto, pero aquí me están pidiendo, no me están pidiendo la tangente de pérdidas, me están pidiendo epsilon sub R. Pues agarro algo que estén distintos. Por ejemplo, teflón 2.4 y el otro puedo ser vidrio o baquelita, o 3 distintos para cada quien y comparar cuál es la tendencia. Y ojo, miren lo que pasa, por ejemplo, en esta gráfica. Vean cómo está la relación. La relación de W entre H. Empieza de punto 1, agarras un punto. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, 1 y 2. ¿Cómo está graficado el eje de las Y? ¿Cómo está graficado en el eje de las X? Perdón. Porque en el eje de las Y pues, es de manera lineal y en el eje de las X, ¿cómo está graficado? ¿En qué? No le agarran la onda, ven punto 1 como está, punto 2 como está, punto 3 como está, punto 4 como está, punto 5 como está, punto 6 como está, punto 7, hasta 1. Está graficado ¿en qué? En forma logarítmica. Nunca han graficado en logaritmo.
Ahí está. Entonces, van a obtener un valor. Esta tarea lo quiero no para mañana. Esto va a ser para el final. O antes del final. Tercer ordinario. 3 distintos materiales dieléctricos. El epsilon sub R va a ser el mismo para todos. Lo que voy a estar cambiando es la razón H sobre W. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 1, 2. Y luego grafico. ¿Ok? Es lo que voy a cambiar. Aquí voy a cambiar esto. Esto. Bueno, quito el 4. Ese 4 lo pongo aquí afuera. Y lo... Ah, es que está 4 por H, 4 veces H. Ya vi. No lo puedo quitar. Ahí está. Entonces ese es lo que hay que jugar. W entre H, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, epsilon sub R, va a ser el mismo para todo del material. Agárrense, no agarren, o pueden, digo, aquí en esta gráfica, tengo epsilon sub R, tengo fibra de, dice que fibra de vidrio, epoxi, fibra de vidrio, fibra teflón, fibra de vidrio, y epsilon sub R, ¿cuál será? El de 10. Hay que buscar lo que es. Hay que graficar eso. Ahora aquí lo puse más grande porque estaba platicando sobre esto en una de las clases, no con ustedes, en otro lado. Ahí está la impedancia característica en ohms. La tabla que tienen que jugar. Ahora, la influencia del espesor de la microcinta. La influencia del espesor de la microcinta. La influencia del espesor de la microcinta. ¿Cuál es el espesor? Ahí está. ¿Cuál es el espesor? T. Aquí está. Esta es T, la influencia del espesor de la microcinta. Acá jugaron primero W entre H. Ahora se evocaron a decir, a ver, vamos a revisar, ya revisamos W entre H, ahora vamos a revisar la influencia del espesor de la microcinta. Dice, las ecuaciones de impedancia consideran espesor 0, o sea, T sub 0, lo más fino. Para espesores finos, T entre H, fíjense, igual a 0.005. T, ¿quién es? T es el espesor de la microcinta y H es el espesor del dieléctrico. Dice, fíjense cómo dice aquí, para otros valores, el efecto del espesor puede ser compensado por una ligera reducción del ancho de la cinta. En otras palabras, dice, el ancho efectivo de la cinta, W efectivo, es algo mayor que el ancho físico de la cinta. Quiere decir que al reemplazar en las fórmulas, con W efectiva entre H, el verdadero W entre H será menor, dice. Las fórmulas deben ser modificadas para tener en cuenta el espesor de la siguiente manera. Entonces juega un poco ahí esta. Para W entre H igual a 1 entre 2pi,
Y fíjense, por ejemplo, ahí pone la W efectiva entre H es igual a W efectiva, W entre H más un T por H, por pi, por H, por 1 más logaritmo de 2H entre T. Y básicamente es lo que cambia la 311 y la 312. Esa parte, pero obviamente las considera para W entre H mayor que 1, un medio de pi, de 2pi, y para W entre H menor que un medio de 2pi. Hay que revisar. Y bueno. Y dice lo mismo, mira, aquí por ejemplo se ponen a analizar, por ejemplo, esta otra figura dice, para microcinta con W entre H mayor que 0.16, que es lo que tocamos hace un rato, en circuitos de 1.6 milímetros de espesor con un espesor, fíjate, de T igual a 35 micrones, el espesor de la microcinta, 35 micras. El factor de corrección delta W es igual a 0.041, entonces W efectivo es igual a W más W entre 0.41 para espesores de 0.8 milímetros. Bueno, hay que jugar un poco con eso, pero veamos, por ejemplo, la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Tenemos dos espesores, 16 milímetros y 0.8 milímetros. Aquí, ¿qué está jugando? Es el ancho de la microcinta. Bueno, y ahí nos dice lo que está punteado, incorrecto, y lo correcto, corregido por el espesor. Y aquí lo que estamos graficando es la impedancia contra el ancho para distintos espesores de dieléctrico. Y ahí dice ancho de la microtira, pero es la microcinta. Y entonces está jugando punto 1, punto 2, punto 3, y ahí se va, para ver la tendencia. Y aquí en la figura, dice, se muestra el efecto de la impedancia característica en función de W para dos dieléctricos. Dos dieléctricos obviamente distintos. Y bueno, pues hoy hemos avanzado algo. Ya no me voy a quedar aquí porque tenemos todavía, yo sé que ya, me imagino que ya están cansados. Pero vean nada más qué tan interesante es jugar. Qué tan interesante es jugar. Qué tan interesante es jugar con estos parámetros. Muchas veces en ingeniería, cuando ya se van a aplicar ciertas cosas, un ingeniero, ¿cuál es el papel de un ingeniero? Muchas de las veces es básicamente la aplicación. La aplicación. No se dedican, por eso ustedes no tienen una formación. Y no es menospreciar nada, Simplemente lo que estoy remarcando el papel que uno llega a jugar como ingeniero. Aplicar lo que ya hay. Y tratar de discernir, de acuerdo a la aplicación y al análisis y a la discusión de los resultados, cuál es el mejor. Ya los que se dedican a la investigación, pues es que son los que se involucran a ver qué. Las propiedades físicas del material. O se meten más allá, por ejemplo, lo que les dije hace un momento, cuando estábamos viendo, cuando la pregunta les hacía, hace un rato, en la imagen esta de la microcinta, del corte transversal, cuando yo lo perturbo con una diferencia de potencial externo, lo perturbo, ¿cómo se comporta el campo electromagnético en ese dispositivo o en esa componente? Eso va más allá. Para empezar, tienes que entender qué es un campo eléctrico, qué es un campo magnético, cómo se propaga en un medio. ¿Ven qué tan importante es entender toda esa parte?
Aquí lo que estamos aterrizando, este es un papel importante lo que estamos haciendo ahorita. Para que ustedes se den cuenta, ¿para qué sirve lo que revisamos en el ordinario 1 y en el ordinario 2? ¿Para qué sirve? ¿Para calentarme la cabeza? ¿Cuál es su formación? Aquí lo que nos estamos aterrizando es cómo cuando yo diseño un dispositivo, una componente del dispositivo, con los materiales que se involucran, ¿qué es lo que yo persigo? Una mejor respuesta. Una vez que tengo una mejor respuesta, trato de optimizar. Entonces, es muy importante esto. Porque mira, a veces alguien de ustedes por ahí, yo he tenido alumnos que han caído en empresas. De verdad, tengo alumnos que están en empresas, alumnos de maestría, trabajando en diseños, en modelados de dispositivos. Pues vean lo que les decía hace un rato de todo lo que revisamos en el ordinario 1. Vuelvo a repetir, ¿no?, que es muy importante. Por ejemplo, para los que van a presentar el ordinario 1, porque hay varios, si no es que la mayoría, pues que la mayoría se fue al baile. Repito, así a grosso modo, el primer ordinario ¿de qué trató? Pues es revisar de cómo estamos hoy en día o de cómo nació, cómo se fue dando la evolución de las tecnologías y cómo se están revolucionando hoy en día. Y hoy en día pues nos salen, como les digo hace un rato, y vuelvo a repetir, las empresas que nos venden dispositivos. ¿Y a qué están haciendo? Pues ¿qué nos venden? Pues el nuevo material que encontraron por ahí, se le aplicaron y tiene una mejor respuesta. Y es lo que nos están vendiendo. Con nuevos materiales, utilizan las mismas, las dimensiones que nosotros hemos analizado aquí puede que juegan las mismas dimensiones de lo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que cambian entonces? Pues los materiales, los dieléctricos, más que nada. Por eso aquí nos estamos metiendo con estamos hablando dieléctrico, porque no dice que el plano de tierra quién es, simplemente dice ¿es un qué? Es un metal. Ya sabemos que es un metal, es un conductor. Y el que pone arriba es otro metal, punto, y se acabó. Pero nos da una lista de dieléctricos. ¿Qué quiere decir? Que los dieléctricos juegan un papel importante en las componentes de un dispositivo. Por eso nos evocamos a estudiarlo. Ahora, la tira de la microcinta que se pone en la parte superior, pues también juega un papel el ancho, el espesor, por eso estamos revisando esta parte. Y luego ponen una relación entre los dos espesores, T y H. Sí, ¿verdad? T y H. Ahí está, T y H. T y H, que son los espesores. El T es el espesor de ¿quién? El T es el espesor de la microcinta y H es el espesor del dieléctrico. Es la razón entre ambos. Pues ahí está, chicos.
Y aquí la vamos a dejar. Cierren su cámara, por favor. Voy a tomar una evidencia y ya nos vamos. Para que vayan a hacer sus otras actividades. Aquí nos quedamos para la siguiente clase. Perdón. Bien, pues, uno se conectó ahorita último momento. Ahorita voy a revisar la lista de quién se conectó último momento. Siempre estuve 30, luego pasó 32 y ahorita se conectó el último. Profesor, fui yo. Estaba conectada en la computadora, pero como no prendía mi cámara, me conecté desde el celular. Ok. Yo igual, profe, me reconecté. Ok. Bien. Pues ahí está la historia. Seguimos para la siguiente clase. Permítanme, todavía no se vayan. Y pues la verdad está interesante este rollo, ¿no? Está interesante este rollo. Bien, pues chicos, pues ahí nos vemos cuando el viernes, ¿verdad? Sale pues, que les vaya muy bien, que tengan buen día. Nos vemos el viernes. Buen día, profe. Nos vemos. Luego, profe. Gracias, Luego, profe.